Hablemos de finanzas con Fito Cotes. 8 de la mañana con 57 minutos, 8 con 57 y estamos ya listos, preparados para nuestra cuarta clase de finanzas. Este es un mes de septiembre que está siendo un mes de bendición para nosotros porque nos estamos educando financieramente, porque estamos aprendiendo cuánto vale educarse financieramente. Eso no es gratis, eso tiene un costo, pero usted aquí en Hola Edupar y con la colaboración inmensa que nos da Fito Cotes, usted puede prepararse, usted puede aprender cositas y lo que queremos es poder tener libertad financiera. Entonces, Fito, mi hermano, cuarta clase ya, esto va rapidito, buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, este mes va volando, Roberto. Sí, señor, esto fue rapidito. Sí, yo eso te comentaba de que una vez de 5 clases, ay, que eso se ve lejos, pero uno va paso a paso y se va desarrollando, Roberto. Excelente. Yo creo que hagamos un pequeño recorrido de las primeras 3 clases, que han sido muy importantes y de mucha edificación para nosotros. Hablemos de la primera, hagamos una pequeña sinopsis de la primera. La primera clase estuvimos viendo toma el control financiero en 30 días. Okay. Y básicamente lo que le dijimos fue todo el recorrido. Porque esto es una propuesta que nosotros hemos venido haciéndole a los televidentes. Que primero tengan un orden financiero. Segundo, paguen sus deudas. Tercero, tengan un fondo de emergencia. Cuarto, ahorren para luego invertir. Y ese es el camino de las 5 clases. Ese es el derrotero. Ese es el derrotero. Sí, Eso es el que te va a dar criterio de que lo hagas de manera tranquila, con paz mental, con tranquilidad. Entonces, eso fue la primera clase. La segunda clase fue la radiografía financiera. Ahí empezamos a revisar los números. ¿Cuántos son tus ingresos? ¿Cuántos son tus gastos? ¿Cuál es tu flujo de caja? ¿Cuál es el patrimonio neto? ¿Cuáles son tus activos? Claro. ¿Cuáles son tus pasivos? Y ahí vas a entender y tener claridad de qué está pasando con tu ¿Cómo está número. mi movimiento? ¿Cómo está mi dinero rotando? Sí. Y luego, en la tercera clase, o sea, el lunes pasado, cómo salir de deudas. Y dimos el paso a paso de cómo hacerlo, que hay que listarlas, que hay que priorizarlas, que hay que ordenarlas, que debemos empezar por una sola y enfocarle a esa un capital adicional o un valor adicional, pagando las cuotas mínimas. Y también crear unos criterios. Primero, deudas que afectan tu calidad de vida. Segundo, deudas con más altos intereses. Y tercero, las deudas más pequeñas hasta las más grandes. O sea, no hacerlo de cualquier forma, sino hacerlo de manera ordenada, estructurada, con una estrategia clara. Excelente, excelente. Y hoy vamos a ver fondo de emergencia y ahorros. Que la gente cree que es lo mismo. Fondo de emergencia y ahorro. Sí, la gente cree que los fondos son ahorrar. Y los fondos no es un ahorro, porque el fondo se gasta. Esa es la diferencia. Ok. Cambio el ahorro Claro, no se gasta. Si hacemos un fondo pro algo. Claro, tú haces un fondo pro algo. Exacto. Ese está muy bueno. Entonces un fondo para emergencia. Como aquí, que armamos nuestro fondo para despedir el año. Vale, eso es un fondo, pero se lo van a gastar porque tiene una destinación específica. Mientras que el ahorro no se gasta. Entonces vamos a arrancar por el fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Ahí vamos a definir lo que es un fondo de emergencia. Es una reserva estratégica de liquidez. Mira, lo dice ahí. Okay. No es un ahorro, por favor. No es para engordar el banco, porque a veces pensamos eso. No es eso. Es para proteger tu flujo de caja y tu paz mental mientras tus inversiones, incluso tus negocios y tu vida pasa normal. Trabajas normal. Entonces, eso es un fondo de emergencia. Y que es importante entender también que hay una diferencia entre emergencia, contingencia y imprevisto. Porque el fondo de emergencia ya quedó claro que no es un ahorro. No es un ahorro. Pero ahora vamos a entender cuál es la diferencia entre un fondo de emergencia, una contingencia y un imprevisto, que creemos que es lo mismo, Roberto. Y no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la emergencia es una situación grave, urgente, inesperada, que pone en riesgo tu situación financiera. Ey, un robo. Te robaron el celular. Deberíamos comprarlo con el fondo de emergencia. Te robaron el sueldo, te atracaron. Te quedaste sin empleo. Deberías tener un colchón, un fondo de emergencia para cuando consigas nuevo empleo. Tuviste un accidente, una enfermedad de tu familia. Claro. Entonces, eso es el fondo de emergencia. Mira que el de contingencia es un evento probable, pero no seguro, que se puede planear, se puede prever. Digamos que aquí es lo que nosotros le llamamos, Roberto, en las empresas, las provisiones.
Ok. Nosotros también podemos tener un fondo de provisiones. Eso es lo que le llaman un fondo de contingencia. Entonces, por ejemplo, que tienes que renovar el SOAT. Tú sabes que tienes un carro, que el SOAT se te... Claro. Que el Y uno SOAT, sabe más o menos la fecha. y tú más o menos sabes la fecha. Claro. Entonces deberías tener un fondo para esa contingencia. ¿Ya? El impuesto, la declaración de renta. Claro. Entonces también es importante entender que la contingencia es un evento probable, pero que tú lo puedes planear, mientras que la urgencia no la planeas. O Claro. un atraco, ¿cómo lo planea uno? Me roban el celular, tengo Te el roban fondo de emergencia celular, para poder te roban el cubrirlo. computador, te roban el carro. O sea, son cosas que no Ya se entendí. esperan, Ok. un accidente, etcétera. Entonces quiero que tengamos esa diferencia. Y los imprevistos es algo que no es grave, que rompe con tu flujo de caja, pero aquí se puede coger del mismo recurso que tú estás manejando, puedes crear como ese pequeño fondo de imprevisto. Dime los ejemplos, la multa. el Una copago multa que te médico, pongan, el cumpleaños copago olvidado, médico, que se te olvidó un cumpleaños, mierda que el cumpleaños. regalo. No debería ir a los gastos discrecionales, debería ir al fondo de imprevisto, Ok. aparte, aunque sea chiquito. Tú destinas más Claro. o menos un rubro anual y lo divides en 12 para tenerlo, ¿verdad? Que se te olvidó un ¿Qué cumpleaños. porcentaje debería ser el fondo de emergencia? ¿Qué porcentaje de nuestro salario debería ser el fondo Yo de pienso, emergencia? lo que pasa es que eso vamos a trabajarlo, lo vamos a Ok. trabajar y lo vamos a manejar de cuál sería el monto ideal. Ok, Ese ok. sería. Y el monto ideal es entre 3 y 6 meses de tus gastos mensuales. Entonces, ¿cómo lo calculas? Ok. ¿Cómo lo calculas? Lo calculas de la siguiente forma. Ajá. Tú vienes y sacas. ¿Cuánto te gastas tú al mes? Vamos a poner que la persona se gaste 2 millones de pesos. Entonces, yo hago 2 recomendaciones. Si la persona es soltera, sin hijos y vive con sus papás, que sean 3 meses de sus gastos. O sea, 6 millones. 6 millones. Ese sería el de emergencia. Y si la persona ya es independiente, está casado, es emprendedor, es madre cabeza de hogar y tiene hijos y está casado, deberían ser entre 6 meses y 12 meses. O sea, unos 12 millones de pesos. 10 millones, por Póngale ejemplo, 10 de millones. 10 a 12 millones de pesos mínimo debería ser ese fondo de emergencia. Entonces, ahora, una vez que yo tenga ese fondo, tengo que tener claro que una cosa es el fondo de emergencia, otra cosa es el de contingencia y otra cosa es el imprevisto. Es aparte. Ok. No es que de ahí vas a coger. Entonces, una vez ya ardes ese monto de 3 meses, por lo menos en este caso 6 millones de pesos, ya tú lo armaste, ya no le metes más. Luego puedes armar el de contingencia, entonces tú dices, bueno, ¿cuánto pago yo del SOAT? Tanto. ¿Cuánto pago de impuestos? Vamos a poner que entre SOAT, impuestos y otras cosas que ya tú sabes que tienes Que tengo que pagarlas. que tienes que pagarla, entonces te dé 1 millón de pesos, entonces armas el fondo de 1 millón de pesos de contingencia. Y de pronto metes 300.000 pesos Claro. de imprevisto. Eso lo hacen todo lo que hacen presupuestos. Tú ves que hacen una obra, le meten el imprevisto. Claro. Los maestros y los arquitectos, los ingenieros, en todos los proyectos meten imprevistos porque puede ocurrir algo, es verdad que se cayó algo, que se enfermó alguien, que pasó algo. Entonces el imprevisto podrías tú determinarlo, digamos, si no tienes datos históricos, colocarle un valor en estos momentos, por ejemplo, de 300.000 pesos para esa persona que gana solamente un salario de 2 millones de pesos. Entonces, de esta manera tienes los 3 fondos. Acuérdate que son 3 fondos. No es uno, son 3. Tienes el fondo de emergencia, que es para lo urgente. Ok. Tienes el fondo de contingencia, que es, ahí yo podría decir que es lo no urgente, pero que sé que va a pasar. Y los imprevistos es algo que no es tan impactante, no es grave, y que es algo que no se prevé, pero que puedo tener un monto pequeño Claro. para esos imprevistos. ¿De Perfecto, acuerdo? ahí Entonces, está. muy Fondo de importante. emergencia, ahí está. Emergencia, Ahora, contingencia, imprevisto. Muy bien. correcto. Ahora, ¿cómo empezar a construirlo? Porque acá hay Fito, pero ¿cómo lo Sí, creo? viendo la teoría. Ahora, ¿cómo Ahora se viene cómo lo hago. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo cómo lo tengo, porque voy a explicar cómo lo tengo yo. Yo lo tengo en Nubank. Abrí una cajita. Una cuenta de alto rendimiento. Una cuenta de alto rendimiento de Nubank. Entonces, eso es lo primero. Abre una. Si no tienes la cuenta, abre la cuenta. Si quieres que te enseñemos cómo hacerlo, nos contactas y te enseñamos Sí, cómo hacerlo. es muy te mandamos fácil, el link. Es muy muy fácil. Es un banco Yo la virtual tengo, yo la tengo. Y es un banco real. Abres la cuenta, abres la cajita.
a esa cajita ponle fondo de emergencia, ¿sí? Y preferiblemente que sea una cuenta de alto rendimiento, pero no puedes congelarla, no puedes abrir CDT con ella, porque tiene que ser líquida. Exacto. Porque la puedes usar en cualquier A momento. disposición. El segundo paso es automatiza ese fondo, o sea que todos los meses le metas un monto. Yo recomiendo como mínimo el 10% del ingreso. O sea que si te ganas 2 millones de pesos, destinar 200.000 pesos hasta completar los 6 millones. ¿Sí viste? Sí, señor. Estoy soltero, gano 2 millones, voy a hacer un fondo de 3 meses, entonces saco 200.000 pesos todos los meses hasta completar los 6 millones. Cuando lo complete los 6 millones, ya. Perfecto. Entonces, Ahí queda. ¿cuál es la dinámica? Y el tercer paso es iniciar con metas de que arranco con un mes. Entonces, hay un mes de mi fondo de emergencia son 2 millones. Entonces, si junto de a 200, en 10 meses tengo, en 5 meses tengo 1 millón, ¿verdad? Y en 10 meses tengo los 2 millones. Claro. Entonces, no, pero si es, sí, Sí, así 200.000 con pesos. 200. Claro. En 5 meses tengo 1 millón, millón. en 10 meses tendría el primer mes. El primer. Entonces, póngase metas así, primero un mes, que son 2 millones, después 2 meses y después 3 meses. ¿Por qué les digo eso? Porque si no usted dice, ay, que voy a juntar 6 millones y eso. Sí, uno lo ve mucho. No lo ve muy lejos. Pero 2 millones usted lo ve un poco y dice, no, yo en 10 meses tengo el primer Claro. mes de mi emergencia. Entonces, esa es la recomendación que yo hago. Una vez que usted ya tenga completado el fondo de emergencia, pase al de contingencia. Y luego termine el de contingencia, pase al de imprevisto. Y usted tiene esos 3 fondos. Esos 3 fondos tienen que estar separados de su finanza. Sí. Pueden De tener su la flujo plata. de caja contigo, No, nada que ver. no puede meterlo porque se lo gasta. Exacto. Entonces los tienes O sea, allá en unas cajitas y los tienes ahí contemplados. Fíjate que el de contingencia, si yo tengo que pagar a 6 meses o a 7 meses eso, lo puedo congelar en un CDT de a 2 meses, de a 3 meses y me gano una platica adicional ahí. Pero la idea de los fondos es que estén líquidos. Claro. No es invertido. No, ¿dónde tengo el fondo? No, lo tengo en una casa. No, eso no es un fondo, porque usted, ¿cómo la vende rápido? Claro. Ya. Ay, no, que mi fondo lo tengo en mi celular. No, ahí no está el fondo. Yo lo Tiene que invertí tener- yo lo invertí en el celular. Invertí en El celular. 16 Pro Max que me compré. Exacto, no, ahí no está el fondo. El fondo tiene que estar cash, tiene Claro. que estar líquido. Importante, dudas, preguntas, Roberto. Hasta ahí todo perfecto. Hasta ahí todo perfecto. Ahora vámonos para los ahorros. Fíjate que el fondo Ok. es diferente al ahorro. Listo. Ya sabemos que los fondos se gastan. Están ahí para No gastarse se en gasta. cualquier momento. De hecho, están para eso, Para eso. para gastarse. Pero miremos qué pasa con los El ahorros. ahorro no se gasta nunca. Por eso es que la gente cuando cree que el ahorro es un fondo, por eso es que se lo gasta. Pero eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso, Roberto? Porque si tú tienes en tu O sea que cabeza... Luisa que estuvo ahorrando para su nuevo celular que ya estrenó. No, ese no es ahorro. Eso no fue un ahorro Eso para es un personas. fondo pro Ella creó celular. un fondo pro celular. Correcto. Ah, ok. Entonces, Perfecto. ¿qué es ahorro? Separar una parte de tus ingresos con el único fin de invertir en activos productivos que te generen ingresos pasivos. Mira que el propósito es claro. Tú esos ahorros, lo único que puedes hacer es colocarlo en un activo productivo que te genere ingresos pasivos. ¿Y qué es un activo productivo? Los bienes raíces que pagan alquiler, Así las es. acciones que pagan dividendos y la propiedad intelectual que paga regalías. Ok. Y los activos financieros que pagan intereses. Esos son ingresos pasivos. Activos productivos que generen ingresos pasivos. Acuérdense que el ingreso pasivo es el que te da libertad financiera. ¿Por Sí. qué? Porque no requiere de que tú estés presente, no requiere de que tú muevas un Claro. dedo, no requiere de que tú trabajes para que produzca ingresos. Entonces el ahorro es la semilla de tu libertad financiera. No se gasta. Usted se no invierte. puede tener libertad financiera si no tiene el hábito de ahorrar. Así de sencillo. Así es. ¿Quieres libertad financiera? Ahorra. Tienes que ahorrar en la Si no semilla. ahorra, no va a tener libertad Nada, financiera. ¿por qué? Porque el ahorro produce ingresos pasivos y las inversiones producen 2 ingresos pasivos. Entonces, si tú tienes ahorro, te produce un ingreso pasivo. Y las inversiones, que es el tema que vamos a tocar la próxima semana, el próximo lunes, no se lo pierdan. Vamos a hablar sobre cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir y vamos a enseñar a invertir con poco dinero. Ok, Arrancar con genial. 20.000, con 30.000, con Genial. 50.000, con 100.000. Genial. Entonces, lo que tú dices es cierto, Roberto. El ahorro es la semilla de la libertad, pero la que te lleva realmente a la libertad financiera es la inversión. Total. Porque la inversión se multiplica. El ahorro crece, sí, porque te genera interés compuesto,
pero es un solo ingreso, el capital sigue quieto. Mientras que la inversión tiene dos ingresos, la apreciación de capital o la valorización del activo y el flujo de caja, o sea, el ingreso que te genera el arriendo, el dividendo, la regalía. Y además aquí hemos hablado, Fito, en varias oportunidades contigo y hemos dicho que sí se puede ahorrar, porque hay gente que dice, no, es que yo me gano el mínimo, yo no tengo para ahorrar. Autoatráquese. Exacto. Y aquí lo hemos hablado, sí se puede, tenga determinación. Y como dice Fito, coge un cuchillo y póngaselo en el cuello. Dame 100,000 pesos y se roba y esos 100,000 pesos van a ir al ahorro. Y se robó, haga de cuenta que lo robaron, pero tome la determinación de ahorrar. Claro, sí se Roberto. puede, créame que sí se puede. Sí se puede, pero tiene que haber un propósito claro, tiene que haber un para qué, Sí. tiene que haber un propósito para el dinero. Y la estrategia no es ahorrar después que gasto, porque no me queda. Exacto. La estrategia es ahorrar primero Y después gastar. y después gastar lo que queda. Entonces, si usted hoy toma la decisión de querer ahorrar, usted tiene que sacar ese dinero de primero. Y No lo ahorrarlo. piense, Y sin desaparecerlo. Sí. Desaparecerlo. Sin pensarlo. Ahora, ¿qué no es ahorro? Vamos a la próxima. ¿Qué no es ahorro? Juntar una para plata. comprar el celular. Ahí está. Para irte de viaje, para comprar ropa. A veces creemos que comprar ropa es inversión. El fondo de emergencia no es un ahorro, ahí te lo estoy Sí, diciendo. claro. No es un Y ahorro. reservar una platica para darse un gusto. En diciembre. O sea que la plata que yo junté para mi viaje a San Andrés ahorita, eso es un fondo de viaje. Y eso está no estoy bien, ahorrando. tú te lo disfrutas, tú No estoy lo ahorrando. viajas, está muy bien. Entonces mucha gente, esa es la mejor inversión. Eso es un fondo de viaje para disfrute personal. Es un buen por favor. gasto, pero No, un gasto. es un buen gasto. Es un buen Es gasto. un buen gasto que nos los merecemos. Yo ahorita viajo para Europa. Ah, Y es un gasto que voy a Que tener. el fondo de emergencia de Fito puede dar Bueno, para claro Suiza. que sí, claro que sí, vamos para Suiza, Dios permita. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante entender que no es un ahorro. ¿Por qué? Porque si empezamos a confundir nuestra mente que estamos ahorrando, pues la mente se tranquiliza. Claro, Y claro. lo que estamos haciendo es juntando un dinero para gastárnoslo. Así Una es. vez lo gastas, dejó de ser ahorro. Así es. Entonces es muy importante eso. Ahora, ¿para qué se ahorra? No es para comprar ropa, no es para vacaciones, incluso no es para el carro. La gente cree ay, voy a ahorrar para el carro, voy a ahorrar para la casa, voy a ahorrar para la casa. No, señor. Comprar casa, comprar carro no es una inversión. No es un activo productivo que genera ingresos pasivos, por eso está Exacto. clarísimo. El carro lo A que menos que la casa la tengas para alquilarla, no para si te habitarla. das cuenta, Ahí se no convierta. estamos diciendo, es una casa para alquilar, o es una casa alquilada, o es Exacto. un local comercial alquilado. Entonces, ustedes piensan, ¿la casa paga arriendo? No, no es un ahorro. Exacto. ¿La casa paga arriendo? Sí. Entonces viene otra pregunta. Ese arriendo que paga, con lo que pagan el arriendo, se paga la hipoteca, se paga mantenimiento, se paga todos los gastos que produce la casa y queda plata. Sí. Si dice no, no fue un ahorro tampoco. Exacto. Si dice no, exacto. No es una inversión. Perfecto. Y como el Claro. ahorro solo se gasta para invertir, entonces no invertiste. Te gastaste una plata para una casa donde te toca poner todos los meses de tu bolsillo, Sí. de tu Te sueldo. está generando un gasto. Te está generando un gasto. Es un pasivo. Exacto. Es un pasivo básicamente. Claro, Ahora, eso, ¿no? ¿para qué sí se ahorra? Para invertir en activos productivos y para pagar deudas. Tú puedes destinar tus ahorros para pagar deudas. ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué, televidente? Porque la deuda es una inversión. ¿Por qué la deuda es una inversión? Porque estás pagando unos intereses. Entonces, en vez de pagarle los intereses al banco, te los pagas a ti. Entonces, sí es un ingreso pasivo. Ok. ¿Sí ves? Se vuelve una inversión cuando tú pagas deuda. Tú le Pero estás pagando al banco. solo esas deudas, solo ese tipo de deuda. Son las deudas de altos intereses. Claro. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si tú tienes una plata en un CDT Ajá. y te está dando, por ejemplo, ahorita los CDT a 60 días te está dando el 9.9% de intereses compuestos y tú tienes un préstamo por tarjeta de crédito en el mismo NU y estás pagando el 25%, dime qué estás haciendo. Viene, vamos a poner que tú tengas 10 millones de pesos en NU, van al 9.9 en un CDT. Y tengas 10 millones de pesos que compraste con tarjeta de crédito y la estás pagando al 25% al mismo NU. Dime qué estás haciendo.
perdiendo plata. Total, literal. Entonces, esos ahorros, más bien paga los 10 acá y te vas a ganar el 25, Claro. no el 9.9. Por eso Total. yo digo que pagar deuda es una inversión, porque te genera rentabilidad. Excelente. ¿Quedó claro? Clarísimo. Fito. Bueno, ahora, ¿qué tipo de ahorros hay? Porque uno se pregunta, bueno, pero ¿y cómo ahorro, Fito? Existen dos tipos de ahorro, el voluntario y el obligatorio. ¿Ya? ¿Cuál es el voluntario? El que tú eliges. Tú eliges cuánto es el porcentaje de tus ingresos fijos que vas a ahorrar al mes. Por eso este es el más poderoso, porque está alineado a tu propósito. Claro. Yo que recomiendo que ahorres el 40% de tus ingresos, pero si no puedes empezar con el 40, arranca con el 30, con el 20, con el 10, con el 5, Con lo que sea. con el 1. Pero arranca. Pero arranca, Total. pero arranca. Yo creo que aquí lo más importante, Fito, es arrancar. Lo más importante Aquí es empezar. y es arrancar. construir, Cuando uno arranca, uno va tomando el hábito. Así sea de Así a es. poquito. Y lo digo por experiencia propia. Por experiencia propia. Yo decía, no tengo la capacidad para ahorrar por diferentes compromisos y obligaciones. Pero he tomado, y de a poquito, Fito, te cuento, estoy ahorrando, pero tengo el hábito. Claro. Ya empecé a tomar el hábito de ahorrar, pero ahorrar en serio, no ahorrar para luego gastármelo en otra cosa, sino ahorrar para tenerlo ahí para poder invertir. Mira que nosotros hacemos algo que hacemos en nuestros talleres y en nuestros programas de educación financiera que tenemos, que ya son largos de 90 Claro. días, son 3 meses de entrenamiento. Creamos un reto, que es, coge un pote, no es por el ahorro como tal, sino es para trabajar tu Exacto. mente. Y le decimos a la persona, echa 100 pesos todos los días. 100 pesos y siente el ruido. Al Ah. principio no suena nada. 100 pesos, diario, todos los días 100 pesos. Sí, hazlo por 90 días. Y la mente, o sea, ya cuando el pote se te empieza a llenar, ya no te lo quieres gastar. Sí. Porque ya tú ves el Sí, pote el lleno. bote. El pote lleno. Ahora, eso es reunir una plata. Tener una plata en una Claro, alcancía, no es es un ahorro, es- pero es el principio. Claro. Después ese pote lo puedes pasar a una cuenta de alto rendimiento para que te genere ingresos de interés compuesto. Entonces, tipos de ahorro, el voluntario y el obligatorio. Las personas que son empleadas, el sistema le hace un descuento para ahorrar. ¿Ya? O hay una parte de nuestro ingreso que es no salarial, que se llaman cesantías. Así es. Y fíjate que esa palabra es muy bonita. Yo le digo, cesantía es cuando estés cesante. Entonces las cesantías se deben tocar solamente cuando ya no estés trabajando, para que sea tu colchón. Así Tú ese ahorro, ¿por qué yo le llamo que la cesantía es un ahorro? Porque cumple los requisitos. Número 1, lo separan. Número 2, gana intereses, porque en el fondo donde te lo colocan produce plata. Y número 3, están disponibles. Lo que pasa es que nosotros deberíamos usarlo cuando no estamos trabajando y que eso no pasa. Lo convertimos en ingreso. Entonces es un ahorro forzado, ¿verdad? Y que no siempre está bajo tu control. ¿Por qué? Porque el empleador es el que decide qué cantidad va para allá. ¿Qué? Y la ley, no ni siquiera el Sí, empleador, lo que la ley establece Así es lo que hace. Muy bien. Ahora, Excelente. ¿cuáles son los obstáculos que debemos vencer, Roberto? Porque uno es lo que nos decía ahorita. Ándale, pero es que, Fito, no me alcanza la plata. No me alcanza la plata. Entonces lo que estábamos diciendo ahorita, eso es un obstáculo. ¿Cuál es la solución? Empieza con el 1%. Entonces una persona que gane 2 millones de pesos, vamos a calcular, el 1% son 20.000 pesos, ¿cierto? Sí. Aguanta. Entonces, 2 millones de pesos, el 1%. Que uno se lo gasta en cualquier cosa. 20.000 pesos se lo come uno en nada, Sí, menos lo que vale una comida rápida. Total. Entonces, arranca por 20.000 pesos mensuales, pero que sea algo fijo y que lo separes de primero. Así es. Entonces, de esa manera lo solucionas. Otro obstáculo, no sé para qué ahorrar, eso me lo dice mucha gente. Ay, Fito, ¿y yo para qué ahorro? Póngale propósito a la plata. Claro. Entonces, para invertir. Entonces, hay algo muy importante, que en TRI usted puede invertir desde 20.000 pesos. O sea, esos 20.000 pesos que va ahorrando lo puede meter y comprar acciones en TRI que paguen dividendos. O para salir de deudas. Esos 20.000 pesos los puede abonar al capital, como hicimos la clase pasada, como abono al capital a la Claro. primera deuda de la lista.
y no te imaginas el impacto en ahorro en lo que tiene que ver con los intereses. Y hay una persona que dice, anda, Fito, yo para qué ahorro, siempre Me lo gasto. Gastándomelo. Sí, yo ahorro, pero me lo gasto. Sí, yo ahorro, pero me lo gasto. Exacto. Desaparezca el ahorro. En un CDT. En un CDT a corto, mediano, largo plazo. En Nubank hay CDT que tú puedes congelar la plata. A 60 días te pagan 9.9%. O a 90 o a 120 días. Incluso ya 540 días sacaron un producto nuevo Nubank. Lo acabaron de sacar. Entonces desaparece la plata. Para que no sientas la tentación. Claro. Y yo le llamo a CDT escalonado. ¿Cómo es hacer CDT escalonado? Vas abriendo CDT todos los meses, todos los meses, todos los meses, todos los meses, y cuando ya se te vayan liberando, vuelve y lo abres, y vas acumulando hasta el final. Vas a poner, si tú te pones una meta un año, entonces tú vas, todo eso, lo que era CDT y se te liberan, vuelve y lo pones en CDT hasta que todos se acumulen a un punto y ya poder hacer una inversión más grande. En otros bancos, por ejemplo, como Bancolombia, tú pudieras programar, o sea, abres un CDT a 3 años, el otro lo abre a que son 36 meses, el otro lo abres a 35, a 34, a 33, a 32, lo vienes hacia abajo y vas abriendo. Todos los meses abre un CDT en un mes menos, para que cuando llegue el mes 36, eso lo hice yo, puedas desembolsar todo el capital para poder hacer una inversión. Yo le llamo CDT escalonado. Es una manera espectacular de ahorrar y poder desaparecer la plata. ¿Por qué? Porque la plata no la vas a poder tocar sino a los 3 años. Yo hago al año o a los 2 años, al tiempo que tú elijas. Entonces acá encontramos una manera de poder solucionar ese problema. Ahora, ¿qué si es un fondo? Que eso fue la clase de hoy. Fondos versus ahorro. ¿Qué si es un fondo y qué no es ahorro? Un fondo de emergencia es cubrir entre 3 y 6 meses de tus gastos. Un fondo de vacaciones es un disfrute programado de tus vacaciones. Un fondo de estudio es una educación programada de tu hijo, de tu hija o tuya. Un fondo para comprar un bien es crear un fondo para comprar el carro, o para cambiar de carro, para cambiar de casa, o para comprar la casa, o para comprar muebles, o para comprar joyas, o para comprar electrodomésticos. Pero eso no es ahorro, Roberto. No es ahorro. Tengo que sacar eso de la cabeza. Excelente. Fito, creo que ha sido una clase bastante productiva, muy edificante, y me ha encantado realmente. Nos queda faltando entonces una clase, ¿cierto? Sí, nos queda una clase, la 5ª clase. Vamos a hablar de inversiones. Esa va a estar el cierre. Esa va a estar buenísima, la verdad que sí va a estar buenísima. Ahora, cualquier duda que usted tenga, si le quedó alguna inquietud, contáctese con Fito Cotes. Recuérdame, Fito, por favor, tus redes sociales. Bueno, ahí en las redes sociales nos pueden encontrar en Fito Cotes Finanzas, en Instagram, ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir en el DM, ahí los vamos a atender. Y si necesitan acompañamiento, si necesitan una asesoría, si necesitan un escáner financiero gratuito, lo pueden agendar. Ok, ahí está. Fito Cotes Finanzas, para que usted lo pueda contactar, escríbale cualquier duda, cualquier inquietud, alguna duda de estas clases que hemos tenido, es con el señor Fito Cotes. Fito, como siempre, ¿verdad? Muchísimas gracias, mi hermano, por acompañarnos. Gracias por estar aquí todos los lunes. Y recuerden que la cita será el próximo lunes, después de 8:30. Estará con nosotros nuevamente Fito Cotes en la 5ª y última clase de este mes de septiembre. Mi hermano, Dios te bendiga. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa, ya volvemos.